El tema del día de hoy es Cristo pagó tu deuda. ¿A qué se refiere esta expresión de que Cristo pagó tu deuda? Cuando miramos en la Biblia la deuda que el ser humano no podía pagar, por eso necesitábamos un Salvador, alguien que nos pagara la deuda, que nos redimiera, que nos rescatara. Esa deuda que impedía que nosotros pudiéramos ser uno solo con Dios. Si miramos en Isaías capítulo 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué cosa hace que nosotros estemos lejos de Dios, que no podamos estar unidos a Dios? El pecado. Esa deuda, ¿el ser humano la puede pagar? No la puede pagar. Hay dos formas de ver el pecado. Para la gran mayoría de las personas solo hay una forma. ¿Cuál es la forma que todo el mundo conoce? La forma lógica. ¿Cuál es la forma lógica? Si tú le preguntas a alguien que nunca haya leído nada de la Biblia, que nunca haya considerado lo que está escrito en la Biblia, y le dices a esa persona qué es pecado, tú notarás que te da una respuesta igual a la que daría la mayoría de líderes, pastores de diferentes religiones. Es decir, la respuesta que las personas tienen de qué es pecado no necesitan mirar la Biblia. Las personas no necesitan mirar la Biblia para decir qué es pecado. Pero cuando miramos la Biblia, hay un secreto para qué Dios nos dejó la Biblia. Si las personas pueden hablar de Dios únicamente por lógica, pues no es necesario la Biblia. Solo cada quien con su pensamiento podría decir esto es pecado, esto es salvación, esto es evangelio, así. Pero Dios nos dejó la Biblia por un secreto. En 1 Samuel, capítulo 16:7, aparece que Dios no mira lo que mira el hombre. Esta frase es el secreto. Para que Dios haya podido pagar tu deuda, al enviar a nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios pagó tu deuda por medio de Cristo. Por eso la expresión que están viendo acá, Cristo pagó tu deuda. Cristo pagó tu deuda. Esto no se suele enseñar, esto la mayoría de las personas no lo conocen, pero Cristo pagó tu deuda. ¿Cuál era la deuda? Ya espero que te haya quedado claro, el pecado. Tú podías solucionar el pecado, tú no podías. Si tú pudieras solucionar el pecado, entonces no hubiera sido necesario que Cristo pagara tu deuda. Si tú tienes que hacer algo por tu pecado, entonces en vano murió Cristo, en vano derramó su sangre. ¿Por qué? Vamos a leer un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice ese versículo? Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Este versículo dice claramente para qué fue que Dios envió a su Hijo, que tomara forma de humana, cuerpo humano. ¿Para qué Dios permitió de esa manera? Aquí dice este versículo cuál fue la finalidad de ello. Aquí dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí puedes estar viendo esa frase. ¿Para qué apareció Jesús? Para quitar nuestros pecados. Para eso fue que Cristo tomó cuerpo humano. Por eso la frase que estás viendo acá, la cual es eslogan de esta predicación, que no va a ser muy larga, Cristo pagó tu deuda. ¿La pagó a medias? Vamos a hacer una suposición. Las personas entienden por deuda solamente en situaciones económicas. Entonces, vamos a suponer que la deuda que se tenía que pagar era económica. Digamos que tú debes 1.000.000. No vamos a decir de que si de dólares, de pesos, no. Y esa deuda es muy grande para ti. Entonces, tú tienes que pagar 1.000.000, pero es una deuda muy, muy grande. Hagamos el equivalente a una moneda muy grande, ¿no? Más que el dólar, más que el euro. Entonces, ni aún trabajando toda tu vida podrías pagar 1.000, 1.100. Máximo, si tú te esfuerzas toda tu vida, te esfuerzas y te esfuerzas, podrías pagar 1.000. Imagínate qué moneda es esa, ¿no? Una moneda en la cual pagar 1.000 es muy difícil. Entonces, si en la Biblia aparece que Cristo pagó tu deuda, ese es el resumen. Cuando miramos el Evangelio, ¿cómo se resume el Evangelio? Una forma de resumirlo es Cristo pagó tu deuda. Esa es una forma de resumirlo. Ya vamos a mirar una forma como el apóstol Pablo resume el Evangelio, que tiene que ver con que Cristo pagó tu deuda. Si tú tenías esa deuda de 1.000.000, y Cristo
la pagó. Cristo pagó tu deuda. ¿Cuánto pagó Cristo? 1.000.000. Pero si Cristo pagó 1.000.000 y tú piensas que tú todavía debes 1.000 y que tú toda tu vida tú vas a trabajar para pagar esos 1.000 que hacen falta para que tu deuda haya sido pagada. Si tú estás esforzándote por pagar esos 1.000, significa en tu corazón tú no has podido creer que Cristo pagó tu deuda. No lo has podido creer. Lo puedes entender, pero no lo has podido creer. No sé si ves la diferencia. Una cosa es entender el español, otra cosa es creer lo que dice la palabra de Dios. Las personas pueden entender, las personas pueden leer la Biblia. En la época de la crucifixión, anterior a la crucifixión, en esa época habían personas que se sabían la Biblia de memoria. Se la sabían de memoria. ¿Cómo eran instruidos los judíos de esa época? Desde niños, desde bebés. Ellos solamente vivían para una cosa, para memorizar y memorizar y memorizar las escrituras. No hay nadie en esta época que le pueda dar la talla a un judío. Vamos a suponer que esta la justicia más grande que un ser humano haya alcanzado, supongamos que ese es el 100%. La justicia más grande que un ser humano haya alcanzado para poder ir al cielo. Entonces, si una persona toda su vida así memorizando, memorizando las escrituras, luego esa persona va detrás de un rabino, ya se aprendió todas las escrituras y va detrás de un rabino. Mire, la justicia se va elevando y luego esa persona hace las obras más hermosas y luego esa persona trata con todo su corazón de cumplir con todas las fiestas solemnes, con los 613 puntos de la ley. No solo son 10 mandamientos, son 613 puntos. Esa persona trata. Esa persona tiene una justicia muy grande. ¿Quiénes alcanzaron esa justicia tan inmensa humanamente? Ninguna religión en esta época alcanza una justicia de semejante magnitud. La religión que más se esfuerce por alcanzar la justicia similar a la de los judíos de esa época, llega como por acá. No llega ni a un 5%, ni a un 2%, no llega. La justicia de la religión que tú veas más ejemplar en esta época no alcanza a compararse con la justicia que tenía un judío de esa época. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo en Mateo 5 que si nuestras justicias no eran mayores que la de estas personas que alcanzaron la superjusticia humana, si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraríamos al reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Que la justicia de ellos no les alcanzó para entrar al reino de los cielos, no les alcanzó. Pero no hay nadie que llegue a esta estatura. Las personas en esta época que más llegarán al 1 o 2% de la justicia más grande que ellos alcanzaron en esa época. ¿Quién puede entonces recibir la salvación por algo que haga? Nadie. Pero las personas que creen que tienen que hacer algo para pagar su deuda no conocen el corazón de Dios. No conocen que Dios envió a su Hijo. De tal manera nos amó. La gente lo sabe de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero creer en Jesús, ¿qué es? Creer en el unigénito, ¿qué es? Creer en Jesús es apretar los ojos, apretar los puños y decir, yo creo, yo creo, yo creo. No, no es nada de tu esfuerzo, nada de tu capacidad. No es porque tú digas con tu boca, yo creo, yo creo. No, tú puedes estar diciendo con tu boca algo que sale de tu pensamiento, pero lo que sale del corazón es lo que Dios mira. Eso está en 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre que mira lo que está delante de sus ojos, lo que tiene lógica, lo que el hombre procesa intelectualmente. Pero Dios que mira, Dios mira el corazón. En el corazón Dios que espera ver que tú creas que Cristo pagó tu deuda. Lo único que Dios espera es que tú creas verdaderamente, no aparentemente. Porque si tú dices, sí, Él ya la pagó, vamos a nombrar un versículo. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a mirar. Este no se suele enseñar. Esos versículos que vamos a nombrar el día de hoy, la gran mayoría no se suelen enseñar. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice este versículo? Juan el Bautista dio un testimonio. El testimonio que dio Juan el Bautista, si una persona lo logra creer, miren qué pasa. Miren qué dice este mismo capítulo de Juan el Bautista. En el versículo 7, hablando de Juan el Bautista, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El testimonio que iba a dar Juan el Bautista es para que las personas que logren creerlo, esa persona, ese es verdadero creyente, el que logre creer el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? En el versículo 29 dice,
he aquí el Cordero de Dios. Él estaba señalando a Jesús. ¿Y qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya leímos ahorita, primera de Juan capítulo 3, versículo 5, que ahí dice que para eso apareció Jesús, para quitar el pecado. ¿Cómo lo dice exactamente? Dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Vamos a mirar más versículos que hablan de este mismo tema. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí está describiendo únicamente a nuestro Señor Jesús la descripción. ¿Quién es Él? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero mire lo que dice que Él hizo. Dice, y lo dice en pasado, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo fue que Jesús, lo que dice este versículo es que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados? No dice efectuó el 99% y tú durante toda tu vida vas a tener que esforzarte por ese 1% que hizo falta. Así no dice. Dice que efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso que te estoy diciendo, esto que estamos compartiendo el día de hoy, es el Evangelio. Cristo pagó tu deuda. ¿Pagó una parte, el 99%? No, no, no. Él pagó tu deuda. ¿Cuál era tu deuda? El pecado. ¿Por qué para el ser humano es tan difícil creer esto? Es muy sencillo, ¿no? Vamos a mirar un versículo más. Vamos a mirar qué dice. El apóstol Pablo resume el Evangelio, y ya lo habíamos prometido que íbamos a mostrar en Corintios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Ahí el apóstol Pablo resume qué es lo primero que él enseña a una persona. Cuando tú vas a una iglesia, tú vas porque eres pecador. Una persona no va a la iglesia si no es pecador. Una persona va a la iglesia porque tiene la carga del pecado. Esa maleta del pecado la tiene encima. ¿Y a qué va a la iglesia? A que le quiten esa maleta. No tiene sentido que una persona vaya donde un odontólogo y va con un dolor de muela al odontólogo y el odontólogo lo hace reír, le dice cosas que son muy correctas, son verdaderas, le dice cosas lindas, le coloca música, pero una música y le lleva bailarines y los bailarines hacen una presentación y la música es de gran calidad, toca los instrumentos, los que tocan esos instrumentos son personas impresionantes tocando esos instrumentos, pero tú sales y te dice, saca una cita con mi secretaria para la otra semana. Entonces tú llegaste con el dolor de muela y otra vez tienes que ir con la secretaria a sacar una cita. Eso que te estoy dramatizando es lo que está sucediendo en muchas que se conocen como iglesias. No es que tengan mala intención, solamente que ese odontólogo no es odontólogo. Ese odontólogo no sabe solucionar el problema que tú tienes. Es igual que un pastor que te reciba a ti, te coloque música, te haga sentir bien. Tú llegaste con una carga del pecado. Pero te vas de esa reunión, se terminó la reunión ese día, un domingo, por ejemplo, y fue hermosa. No, no fue fea, no, fue hermosa, fue linda, hiciste amigos, wow. Pero saliste otra vez con el pecado. Llegaste con el pecado porque es iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Pues a que te solucionen el problema del pecado. Pero llegaste con el pecado y te nombran la ley. Ah, tú tienes que hacer igual que los fariseos. Ah, si tú tienes un problema con la codicia, pues ahora esfuérzate para no codiciar, esfuérzate. Pero si el problema que tiene es que no puede controlarlo, es algo que se sale de las manos de él. La persona quiere que le solucionen el problema del pecado, no quiere que, no va para que le digan, esfuérzate, eso que has estado tratando de hacer toda tu vida, pero que no has podido. Ahora esfuérzate para tratar de hacerlo. El apóstol Pablo, como dijo, no sé si conocen el versículo 24 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él se expresó así. Una persona en este cuerpo no puede. Por eso el apóstol Pablo dijo miserable. Si vamos a ser justificados por nuestro esfuerzo, en nuestra carne no podemos. Por nuestras fuerzas es imposible. No podemos, no se puede. Pero uno va a una supuesta iglesia y ¿qué es lo que le dicen? Sí, tú puedes, esfuérzate más, toda tu vida has tratado. La mujer sorprendida en adulterio. Ella no estaba tratando toda su vida para no hacer eso que la llevó a ser apedreada. La llevaron ante un juicio donde inevitablemente la sentencia era muerte. Por lo que ella había hecho, por haber sido sorprendida, de la manera que fue sorprendida, ella solamente una cosa le esperaba, la muerte. Esa es la función de la ley.
Pero ella quería voluntariamente ir de esa manera a morir apedreada. Ella no quería. Pero ¿por qué ella llegó hasta semejante instancia? Porque era más grande. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú no puedes. La deuda del pecado, tú no la puedes pagar. Por más que tú te esfuerces, entre más te esfuerces, más grande se hace esa deuda. Más grande se hace esa maleta. Más difícil es de que puedas salir del pecado. Por eso tú vas a una iglesia, para que te muestren bíblicamente cómo se soluciona esa deuda. ¿Y cómo se soluciona? Lo que estás viendo acá todo el tiempo. Cristo pagó tu deuda. Él la pagó. Él solucionó el problema. Vamos a leer cómo lo dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3, miren el apóstol cómo resume el Evangelio. En el versículo 1 y 2 está hablando, primero en el 1 habla del Evangelio, que lo va a explicar. Eso es lo que él va a nombrar. Y luego en el versículo 2 dice, si tú no has creído o si tú todavía tienes la deuda, entonces en vano has creído. Pero mire cómo dice él, cómo resume él el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo recibió? De primero, en primer lugar, cuando uno va a una iglesia, ¿qué es lo primero que le tienen que solucionar? El problema del pecado. Si tú vas a un odontólogo que no te soluciona el problema de la muela, de ese dolor que estás sintiendo, cambia de odontólogo. Ese odontólogo es muy amable, es una persona bla, 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 así muy linda y todo eso, pero no es odontólogo. Delante de Dios no es odontólogo, no sabe solucionar el problema. Delante de los hombres tiene título, pero no sabe nada de odontología. Igual, si tú vas a una, entre comillas, iglesia, pero en ese momento te pregunto, ¿tú eres pecador? Y tú dices, claro, sí, estás hablando con la lógica. Si tú miras la Biblia, mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cristo murió por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿tú por qué todavía eres pecador? ¿Qué es contestar de manera natural? ¿Cómo el ser humano piensa de manera natural? Si tú miras a una persona que nunca haya leído la Biblia, nunca ha leído la Biblia, es más, una persona que nunca ha asistido a una iglesia, una persona que fue criada en el campo, vamos a hacer esa suposición, fue criada en el campo. Esa persona nunca ha tenido nada que ver con la palabra de Dios, nunca. Es más, le dicen a Abraham, ¿quién es ese señor? No sabe. No sabes que es alguien que está en la Biblia, que es Biblia. Si tú hablas con una persona así que no tiene nada de conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, nada, tú le dices a esa persona, ¿sabes qué es pecado? La persona te da una definición. Si pecado es cuando yo he dicho mentiras, y uno dice, pero ¿y esa persona, por qué de esa persona sale eso? La Biblia dice que lo que sale de nosotros es lo que contamina. La definición que esa persona está dando es la verdad, no. Esa es la definición natural que sale de cualquier ser humano y la que curiosamente en las que se hacen llamar iglesias, esa es la misma definición que dan. O sea, para la enseñanza que se transmite desde el púlpito, los líderes, los pastores, cuando ellos hablan del pecado, no necesitan la Biblia para decir que es pecado. Y la gente entiende lo que ellos están diciendo. Claro que lo entiende porque está hablando con lógica. No está hablando la palabra de Dios, está hablando la lógica. Y después, cuando nombre la palabra de Dios, ¿cómo la va a nombrar? La va a acomodar o va a buscar versículos que sacándolos de contexto dijeran que Él es efectivamente, que Él está correcto, que lo que Él está enseñando está bien. No, está sacando de contexto. Vamos a mirar un versículo que muchas personas sacan de contexto. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ese versículo, ¿quiénes aman ese versículo? Ese versículo lo aman las personas que todavía son pecadores, no pueden entender, no pueden recibir que Cristo pagó tu deuda, no lo pueden recibir. Lo entienden, pero no lo pueden recibir. Los versículos que hemos nombrado, muchas personas que están oyendo en este momento lo entienden. Bueno, Cristo pagó por mi pecado. Cristo murió por mi pecado. Cristo efectuó la purificación de mis pecados. Te puedo mostrar más versículos. Hay versículos que dicen, Cristo terminó con el pecado. Vamos a mirar por ahora, de momento, este versículo que los pecadores, este versículo es la bandera que ellos usan para sentirse bien, pero porque lo sacan de contexto. ¿Qué dice el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1? Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese versículo es verdadero, lo que está diciendo ahí es verdadero. La forma como lo lee un pecador es muy diferente a la forma como lo lee alguien que ya recibió la justicia de Dios. Cuando tú hables con un líder, con un pastor, muéstrale dos versículos. Muéstrale a los pecadores, ellos te van a hablar, automáticamente te van a hablar, Primera de Juan 1:8.
ese te lo van a hablar, ese te lo van a mencionar. Pero tú muéstrale, el versículo anterior, muéstrale Primera de Juan 1.7. O sea, ellos te hablan Primera de Juan 1.8. Tú háblales Primera de Juan 1.7. ¿Qué dice Primera de Juan 1.7? Vamos a leer la parte final de ese versículo. Primera de Juan 1.7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa nos limpia de todo pecado? ¿Es muy difícil de entender esa parte? No, cualquier persona lo entiende. Nos limpia de todo pecado. Digamos que esto, vamos a suponer que esta es una persona. Entonces, si esta es una persona, entonces esta persona estaba sucia de pecado, sucia totalmente de pecado, pero fue limpiada. ¿Y de qué? ¿Cómo dice este versículo? Fue limpiada de todo pecado. Si fue limpiada de todo pecado, ¿todavía es pecadora? No, si fue limpiada de todo pecado, ya no es pecadora. Si todavía es pecadora, no fue limpiada 100%. Si le queda un 1% de pecado, no fue limpiada de pecado. Pero, ¿qué dice el versículo 7? El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿qué dice el versículo anterior, el 7? Ese no lo enseñan. Ese casi nadie lo muestra. Los que te muestran el versículo 8, curiosamente tú les preguntas por el 7, no, ni lo conocían. Y cuando tú se los muestras, ¿sabe qué van a hacer? Van a querer buscar de qué manera torcer. Vamos a mirar otra versión de la Biblia. Vamos a mirar, tal vez hay algo mal en ese versículo. ¿Por qué 1.8 lo reciben fácilmente? El versículo 8, ¿por qué fácilmente? Ahí sí no están buscando otra versión de Biblia. Ahí sí se pueden quedar con... Pero cuando les mostramos el 7, ¿por qué surge el deseo de querer mostrar lo contrario? ¿Qué es lo contrario? ¿Cómo dice ese versículo? El 7. Dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quédense con esta frase. Nos limpia. Bueno, coloquémosla por acá. Aquí está los pecadores, aquí los justos. Bíblicamente lo contrario de pecador es ser justo. El que es justo ya no puede pecar. Eso también lo dice 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 9. El que es nacido de Dios no puede pecar. Los pecadores, ¿qué te van a decir? Vamos a mirar otra versión de Biblia. Vamos a mirar qué Biblia se acomoda más. Sobre todo las Biblias modernas, no se las recomiendo, no usen Biblias modernas, porque las Biblias modernas de 1970 para acá han sido compiladas o recopiladas, no traducidas. Ha sido recopilación de personas que mirando la Biblia, las Biblias antiguas, ellos dicen que no, que miraron la Septuaginta, que miraron la Vulgata, pero es mentira. Ellos lo que hicieron fue mirar la Biblia que ya estaba, pero como no la entendían, entonces cambiaron algunos términos, algunas palabras, para ellos seguir siendo pecadores y transmitirle a las demás personas que todos somos pecadores. Pero los versículos que hemos considerado el día de hoy que dicen, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si lo dice la Biblia, es la verdad, nos limpió de todo pecado. ¿Por qué prefieren quedarse con el versículo que los deja condenados y por qué buscan negar? ¿Qué es negar? Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa frase, nos limpia de todo pecado, voy a ver si la colocamos por acá, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo contrario a esa frase? Lo contrario a nos limpia de todo pecado, no, todavía somos pecadores. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo contrario a la palabra de Dios? No, todavía somos pecadores. Pero la Biblia dice, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa? La sangre de Cristo. ¿Tiene que ser derramada otra vez? No. Cuando una persona trata de entender lógicamente la Biblia, no puede. En mi caso, lo que voy a nombrar no es por jactancia, pero es necesario nombrarlo para que vean que no se trata de algo intelectual. En mi caso, Dios me permitió en el colegio ser el número 1. Académicamente ocupé el puesto número 1 y éramos más de 1000 estudiantes, pero ocupaba el puesto número 1. Cuando salimos del colegio y vino ya la etapa de la universidad, hay un examen que uno tiene que presentar. Se conoce como examen de estado. En algunos países le dicen ICFES, ECAES, tiene diferentes nombres. Ese examen ocupé el puesto número 1. Otra vez tuve el máximo puntaje. Entonces, si se tratara de la salvación, si se tratara de algo mnemónico, algo que se puede entender, yo hubiera recibido la salvación cuando me lo explican. Ya, explíquemelo, ya yo entiendo. No, la salvación no es por algo que tú entiendas. Yo duré 7 meses cuando por fin conocí a un justo. Antes de conocer a ese justo, yo estuve en 6, entre comillas, iglesias. No son iglesias. Ahí la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces no les puedo llamar iglesias ahora que conozco. En la 7ª fue donde me explicaron el Evangelio. Pero en estas 6 que yo estuve, me hacían sentir bien. Tenía unos amigos impresionantes que me querían y bla, 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 pero nada que ver con iglesia. No me solucionaron el problema del pecado. Cuando en la 7ª
Cuando me explicaron el Evangelio, duraron 7 meses explicándome todos los días. Se sentaba conmigo una persona, luego se sentaba otra. En la iglesia todos eran salvos menos yo. Y ellos lo sabían. Ellos sabían incluso mi currículum. En las otras que yo había estado, en esas 6, en una de ellas, más exactamente en la tercera que yo estuve, yo imponía manos, oraba en el nombre de Jesús y la gente se caía. Había gente que experimentó milagros, sanidades, experimentaron muchas cosas. Todo eso se puede lograr con técnicas de manipulación mental. Eso lo hemos explicado en otros videos y no es el tema de acá. Pero en esa época yo pensaba que ese era el Espíritu de Dios. Eso no es el Espíritu de Dios. Si yo era pecador, era hijo del diablo. ¿Tenía algo que ver con Dios? Nada. Absolutamente nada. Pero Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó tu deuda y la pagó perfectamente. El que se dice pecador no sabe lo que está atestiguando con su boca, pero está atestiguando que una sola cosa le espera: la muerte. Y no se refiere a morir físicamente, se refiere a la muerte eterna, la condenación. Única cosa le espera, una única cosa, no hay más, solo le espera ¿qué cosa? La muerte. Espero que con los versículos que hemos considerado el día de hoy, ya tú entiendas por qué Cristo pagó tu deuda. Bueno, ahora entonces vamos a explicar los 2 versículos. Los pecadores únicamente conocen 1:8, pero no te van a hablar de 1:7, no te hablan de que Cristo, la sangre de Cristo, limpió todos tus pecados. Eso es lo que dice el 7, ¿no? El 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿a qué se refiere el 8? Cuando el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué condición necesita una persona para poder ser limpia de pecado? Necesitaba ser pecador. Solo los pecadores pueden ser limpios de pecado. Ahora, ¿qué persona no puede recibir la justicia de Dios? Las personas que creen que dentro de sí hay alguna opción de hacer algo bueno. Jesús dijo, ninguno hay bueno. No sé si sabían esto. Jesús dijo, ninguno, nadie es bueno. Eso dijo Jesús, ninguno hay bueno. Pero las personas, cuando se dicen que son pecadores, ellos creen que ellos pueden hacer algo bueno. Por creer que pueden hacer algo bueno, no pueden creer a la palabra de Dios. No pueden creer que ninguno es bueno. Nadie es bueno, no lo pueden creer. Lo entienden, pero no lo pueden creer. Cuando una persona cree que puede hacer algo bueno, se hace llamar pecador, pero a la vez cree que siendo pecador puede entrar al reino de los cielos por su comportamiento, por algo moral, algo ético. No tiene nada que, la salvación no tiene nada que ver con lo que tú hagas. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice el 9 en especial? No es por obras. ¿Qué dice el 8? La salvación es un don de Dios. No tiene nada que ver con algo que tú hagas. No tiene nada que ver con tu esfuerzo, tu dedicación, tu querer. No, la salvación es un don de Dios. Dios le da la salvación a la persona que puede recibir su palabra. Porque solamente es por creer. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Cristo quitó mi pecado. Que Cristo me limpió, que con su sangre me lavó. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, lo que los pecadores se saben de memoria, si decimos que no tenemos pecado, porque para ser libre del pecado, toda persona debe darse cuenta desde cuándo es pecador. ¿Una persona es pecadora porque dijo una mentirita? Bíblicamente no es así. Bíblicamente una persona es pecadora desde antes de nacer. Cuando nosotros vemos un bebé se ve muy lindo, ¿cierto? Nosotros pensamos que un bebé es pecador. Por lógica, no. Por lógica nosotros decimos, pero ¿cómo? Si es inocente, si ni siquiera sabe, lo único que hace es llorar, popó y así. Y comer. Entonces uno piensa, es inocente. Por lógica. Pero acuérdate, el principio básico es, Dios no mira lo que nosotros miramos. Cuando miramos en la Biblia, todo ser humano no puede decir que nació libre de pecado. Por eso este versículo dice, si decimos que no tenemos pecado. Porque hay personas que creen por su comportamiento, ¿yo para qué peco? ¿Yo por qué voy a decir que peco? Yo claro que yo no peco. Espera, cuando usted dice que no peca es que usted hace algo para no pecar. Yo evito pecar, yo evito decir mentira. Cuando una persona le habla así, uno entiende, esa persona está bajo la ley. Esa persona, por estar bajo la ley, él piensa que él deja de ser pecador por algo que él haga, igual que los fariseos. Los fariseos, ¿cómo le preguntaban a Jesús? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso le decían. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Sí. En su corazón ellos eran pecadores buenos. No existen pecadores buenos, no existen pecadores que puedan hacer el bien. No, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. Y en el versículo siguiente, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque por mí mismo solamente hubiera sido pecador y pecador. Y primera de Juan 1:8
sacándolo de contexto, como si se refiriera a primera de Juan 1.8, a que tú eres y vas a ser y siempre vas a ser. A eso no se refiere. Se refiere a que para que tú seas salvo, para que puedas creer el versículo 7, ¿cómo tienes que verte tú? Si no te logras ver pecador, ¿cómo puedes ser libre del pecado? Necesitas ver, bueno, hay dos formas de ver pecador, por la lógica o por la Biblia. Por la Biblia, ya les acabo de decir, desde antes de nacer, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa en las manos de Satanás. No sé si sabían eso. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona está diciendo que le pertenece al diablo. Eso significa decir que es pecador, decir que está destituido de la gloria de Dios. Tiene un padre. Jesús, ¿qué dijo? Juan 8:44. Jesús dijo, el padre de ustedes es el diablo. ¿A quién le dijo? A personas que tenían una justicia enorme. Personas que se sabían desde temprano, se levantaban temprano, hacían una cosa, hacían la otra y se sabían la Biblia de memoria. Tenían una justicia enorme. Pero nadie, Jesús, ¿qué dijo? Si vuestra justicia no fuere superior a la de ellos, es decir, nadie se puede justificar delante de Dios por más que trate de superar la justicia que tuvieron los judíos de esa época. Nadie se puede justificar por algo que haga. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitábamos que Jesús nos limpiara del pecado. Porque nosotros no íbamos a poder limpiarnos del pecado por más que nos esforzáramos. Entonces las personas que entienden primera de Juan 1.8 como que siempre somos, no, esa persona está entendiendo mal, está interpretando equivocadamente por no tener en cuenta el versículo anterior. Para ser limpio del pecado, uno tiene que ser pecador. El que es limpio del pecado, ¿qué fue? Fue pecador. Ahora, en la Biblia aparece el ejemplo de dos personas, Jesús nos lo coloca, de dos personas que tienen, cada uno tiene una justicia diferente. Uno, el fariseo. Él, ¿cómo dice el fariseo? Dice, gracias Dios, porque yo no soy como ese publicano. Está el publicano está acá. Está el publicano y está el fariseo, el que tiene su propia justicia, el que se cree pecador bueno, pecador que puede hacer lo bueno. Esa persona que se cree que puede hacer lo bueno, él como dice, gracias Dios, porque yo no soy como ese publicano. Ese publicano, ¿qué hago yo? Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Esa persona en su corazón era un pecador bueno. No existe pecador bueno. Es pecador bíblicamente porque no ha creído que Jesús quitó el pecado. Pero ¿qué dijo el otro? El otro dice no podía ni aún alzar su rostro. Él necesitaba que alguien fuera propicio a su pecado. ¿Qué significa eso? Que alguien solucionara su problema, el problema del pecado. Y esa persona dice que no podía ni aún alzar el rostro. ¿Y cómo él se veía? Como pecador. 100%. No se veía un poquito, un 99%. No. Él se veía 100%. Necesita ser rescatado. 100% necesita que alguien le pague la deuda. ¿Y quién le pagó la deuda? Cristo pagó tu deuda. Cristo, de ese publicano, ¿qué dijo Jesús de ese publicano? Que él descendió a su casa justificado. ¿Sabe qué significa descendió justificado? Descendió siendo justo. El que ha sido justificado se llama justo. El que no ha sido justificado se llama pecador. El tema es más extenso. En mi caso fueron 7 meses escuchando. Eso que ustedes están escuchando ahora en corto tiempo, yo lo escuché durante 7 meses. Todos los días se sentaba conmigo alguien 2 horas, 3 horas y me explicaba, mire lo que dice aquí, mire lo que dice acá. Y yo podía entender, porque capacidad intelectual no es que me hiciera falta. No se trata de capacidad intelectual. Una persona no recibe la salvación por algo que entienda, no. Yo hasta podía repetir lo que ellos me estaban diciendo, pero no lo creía. Pasaron 7 meses. Y curiosamente fue en la séptima iglesia, en la séptima iglesia, donde después de 7 meses, ¡pum!, eso pasó a mi corazón. Aquí tenía toda la teoría. Pero de aquí a acá hay 50 centímetros. Y pasaron, ¿cuánto tuvo que pasar? Tuvo que pasar 7 meses, escuchando todos los días. La fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír. 7 meses escuche a justos, a personas que recibieron la salvación, para que eso que estaba acá como una teoría bajara a mi corazón. Yo soy libre de pecado. Jesús me hizo libre. Conocí la verdad que me hizo libre. ¿Pero de qué me hizo libre? Me hizo libre del pecado. Cuando ustedes leen Juan capítulo 8, versículo 32, la gente lo nombra de una manera poética. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, pero ¿libre de qué? Ahí no saben. Cuando miras 2 versículos más adelante, el versículo 34, ahí dice del pecado. ¿De qué es que necesitábamos ser libres? ¿Cuál era nuestra deuda? El pecado. Cristo pagó tu deuda. Y bueno, este video en especial lo hemos hecho por un comentario que ustedes pueden ver acá, un comentario que nos hizo alguien. Ustedes pueden ver aquí el nombre de él, pero el eslogan, aquí la foto, pum, la pueden ver ya grande, la foto de él. ¿Cómo se llama la foto de él? Cristo pagó tu deuda. Cristo pagó tu deuda, pero él, ¿de qué nos habla? Del versículo 8, pero él no puede hablarnos del versículo 7. Y dice que nosotros solamente hablamos del versículo 7, pero no hablamos del 8.
¿No hablamos del 8? Sí, sí hablamos del 8. Hoy acabamos de explicar. Podemos explicar los dos. Podemos explicar el 8 y el 7. El uno no niega al otro. Es más, el 8 es necesario. Es necesario para que una persona pueda estar en el 7. Quien no ha pasado por el 8 no puede estar en el 7. Igual que Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la... Quien no pueda creer eso en su corazón no puede recibir el 24. ¿Y qué dice el 24? Las personas que solamente conocen el 8 no conocen el 24. Conocen el 23, pero no conocen el 24. ¿Qué dice el 24? Siendo justificados gratuitamente. Si tú tratas de dar algo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu moralidad, tú tratas de hacer algo para ganarte la justificación, ya no es salvación, sería colaboración, no salvación. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, Él te salvó 100%. ¿Cómo dice el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya te das cuenta por qué la salvación es solo por creer, solo tienes que creer. Si tú no logras verte en el versículo 8, no puedes creer el versículo 7. Si tú no puedes verte en el 23 de Romanos 3:23, no puedes recibir en tu corazón lo que dice Romanos 3:24, que fuiste justificado gratis. Ya, Jesús pagó tu deuda, Jesús pagó tu deuda, Cristo pagó tu deuda. Esto es fácil decirlo, pero ¿quién lo logra creer? Para mí fueron 7 meses. Espero que tú lo logres creer. Te invito a que sigas escuchando a alguien que ya no tiene esa deuda. Porque si tú escuchas a personas que todavía tienen la deuda, aunque digan con la boca, Cristo pagó mi deuda, lo pueden decir con la boca, pero con lo que hay en el corazón de ellos es, mi deuda era pecado y yo todavía tengo esa deuda. Yo todavía tengo que hacer algo por el pecado. No hay ninguna diferencia con las religiones que se arrodillan delante de estatuas. No hay ninguna diferencia. Hay muchas religiones que se arrodillan delante de estatuas. Quienes han leído medianamente la Biblia saben que para Dios eso es una abominación. Pero hay religiones que se arrodillan delante de estatuas y dicen exactamente lo mismo. Dicen, sí, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Lo dicen con la boca. Dicen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su corazón, ¿cómo se creen? Todos somos pecadores. ¿Qué diferencia hay con una religión que diga, Cristo pagó mi deuda, pero dice, yo todavía tengo la deuda? ¿Cuál es la deuda? El pecado. Cristo pagó el pecado, pero yo todavía soy pecador. ¿Qué es lo que está hablando? Eso yo lo hablé. Yo entiendo a las personas que están así, porque yo estuve así. Yo estuve así. Durante muchos años estuve así. Recibí la salvación por pura misericordia de Dios. Oblígate a escuchar. El consejo que te doy, oblígate a oír a un justo. Si tú te obligas a oír y a oír a un justo, inevitablemente vas a recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias porque a través de tu Hijo tú pagaste la deuda de todo el mundo. La sangre de Jesucristo no se derramó en vano. La sangre de Jesucristo se derramó para el perdón de mis pecados. Él me limpió, como dice la palabra, con su sangre efectuó la purificación de nuestros pecados, con su sangre me limpió de todo pecado. Yo lo he podido creer no porque me esfuerce o trate o procure creer, no. Solamente una persona puede creer si alcanza tu misericordia. El común de las personas no puede creer, antes creen lo contrario, creen lo opuesto. Bíblicamente lo opuesto a tu palabra es Satanás. Pero las personas creen lo contrario a que Cristo pagó tu deuda. ¿Qué es lo contrario? Todavía tienes la deuda. Cristo pagó tu deuda, Cristo te hizo limpio del pecado. ¿Qué es lo contrario? Todavía somos pecadores. El ser humano en modo natural, por desconocimiento del corazón de Dios, pueden conocer la letra, pero la letra sin el Espíritu mata. Cuando una persona conoce a un justo, a alguien que le puede guiar, así como yo fui guiado por medio de la locura de la predicación de muchas personas que eran salvas, puede recibir la salvación. Así también, permite que las personas que hoy están escuchando sigan conectados, quieran todos los días quieran escuchar cómo se paga la deuda, cómo pueden ser libres del pecado. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.